Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Dando continuidad con nuestras cápsulas informativas, en esta ocasión llevaremos a cabo nuestra última cápsula en donde abordaremos la diferencia entre metodología jurídica, entre técnica jurídica, la técnica jurisprudencial y demás elementos que son importantes propiamente dentro de la materia que nos ocupa. Por tanto, pues vamos a hablar primeramente de lo que es la técnica jurídica. Cuando hablamos de técnica jurídica, estamos haciendo mención a todo aquel estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho y que este derecho se aplique propiamente a casos concretos, ¿no? Por ello, vemos que es el arte de la interpretación y de la aplicación de los preceptos del derecho vigente. De esta connotación o de esta definición, vemos que los elementos de la técnica jurídica son, primero, la interpretación. Cuando hablamos de la interpretación, nos dice que toda norma jurídica lleva implícito un sentido, ¿no? Sin embargo, en ocasiones este sentido o este objetivo pues no está expresado de una manera clara, de una manera precisa, y por ello se utilizan dos o más significados, o en su defecto, al momento de construir las frases, las oraciones o el contenido de la norma, se dice que es defectuosa y por ello difícil de entender. En ese sentido, genera la necesidad de que el intérprete pues se ve en la obligación de describir la significación de la norma para entonces encontrar su verdadero significado y por ello su objetivo original de creación y de existencia dentro de un sistema jurídico mexicano. Se dice que la interpretación puede ser privada y es cuando la realizan propiamente los particulares. Si estos llegasen a tener el carácter de especialistas, entonces se les denomina interpretación doctrinal. Ahora, existe también la interpretación judicial o conocida como interpretación auténtica y es la que la realizan propiamente los órganos jurisdiccionales, que son previamente los tribunales, y en este sentido los juzgadores tienen como tarea pues llevar a cabo la aplicación del derecho a un caso en particular y mediante esto a través de una resolución o de un fallo. Después, así como se dice que la interpretación existe dentro de esta manifestación, vemos que aparte de la técnica jurídica como interpretación, otro de los lineamientos es la integración. Vemos que la técnica jurídica, cuando se interpreta, existe propiamente, se da cumplimiento al objeto de la técnica, ¿no? Que es propiamente la interpretación. Y en el caso del derecho, será la norma jurídica la que deba ser interpretada. Por tanto, el sistema jurídico, en cada uno de sus componentes, puede encontrar algunas deficiencias, algunos vacíos jurídicos, y por ello esta adolece de deficiencias respecto a de contemplar todos o cada uno de los casos particulares que son sometidos a un tribunal. Esto es, existen lagunas legales que deben ser eliminadas a través de la actividad que realiza propiamente el juez, adaptando o siguiendo determinadas reglas y criterios que la propia ley le impone. Vemos que otro de los elementos es la vigencia. Otro de los elementos de la técnica es propiamente la vigencia y una vez de que ha llegado el momento de aplicación del derecho, se presenta también otro de los problemas del juzgador, que consiste propiamente en determinar si esos preceptos que prevé el caso que ha sido sometido a su conocimiento están vigentes, es decir, que sean válidos y que deban ser observados o aceptados por los destinatarios. Otro de los elementos es la retroactividad, que consiste en aplicar una norma nueva para aquellos hechos o actos jurídicos que acontecieron con anterioridad a la fecha de creación de esta norma. En el sistema jurídico mexicano se contempla el principio de no retroactividad o irretroactividad de la ley. Y esto se encuentra contenido en el artículo 14 constitucional, en donde dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ¿no? Después vemos, otro de los temas importantes son los criterios de vigencia de la ley. El derecho positivo mexicano existe básicamente dos tipos o sistemas de iniciación de la vigencia de una ley, que es el sistema sucesivo, eh, 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 y en ese sentido, bueno, el Código Civil del Estado, específicamente de una de las entidades federativas, contempla que las leyes, los reglamentos, las circulares o cualquier otra de las disposiciones de observancia general obligan y surten efectos 3 días después de su publicación en el diario oficial de la publicación en el periódico oficial. Sin embargo, sabemos pues de que es en el momento mismo de que se ha publicado cuando empieza a tener operancia, ¿no? Vemos que otro de los elementos importantes cuando nosotros hablamos de la aplicación en el tiempo y en el espacio, surgen problemas de la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio. Se dice que toda ley tiene un ámbito temporal y espacial de validez,
O lo que es lo mismo, ¿no? Que se obliga por determinado tiempo y en determinada porción de espacio. Surge el conflicto de leyes en el tiempo, donde se indica que en principio las normas jurídicas rigen en todos los hechos que durante el lapso de su vigencia ocurran en concordancia o en coincidencia con el supuesto que regulan y prescriban. Las facultades y los deberes de realización de un supuesto poseen una existencia temporal más o menos larga. Por ello, también se dice que el principio general que domina es propiamente de que la ley no debe de aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Existen también los conflictos de leyes en el espacio. Paralelamente al conflicto de leyes propiamente, se da cuando coexisten preceptos legales relativos a los mismos hechos, pero que pertenecen a sistemas jurídicos cuyos ámbitos espaciales de validez son distintos. Entonces, los conflictos de leyes en el espacio no solamente se refieren a la determinación en cuanto al ámbito de validez de la norma, sino a la de adquirir personal de vigencia dentro de los preceptos legales. Por ello, no se trata únicamente de inquirir que la ley debe aplicarse en determinado lugar, ¿no? Sino de saber si a una cierta persona debe aplicarse su propia ley o la ley extranjera, ¿no? Por eso estamos hablando de esta forma de reconocimiento dentro de la vigencia. Vemos pues que dentro de estos temas pues resultan importantes porque hablan dentro de estas formas de reconocimiento, dentro de técnicas que también son importantes al momento de aplicar la norma. Ahora, cuando vemos de la diferencia entre metodología jurídica y técnica jurídica, vemos que la metodología son estas, se encuentran comprendidas dentro de los métodos, porque son estas formas estructuradas, coherentes, sucesivas y cronológicas que se deben seguir para poder llegar a un fin, que luego entonces puede ser un resolutivo. Y las técnicas es abordar de manera explícita el contenido mismo para poder aplicarlo o para poder validarlo. Ejemplo, una técnica puede ser la utilización de determinados medios probatorios, la justificación a través de diferentes instrumentos jurídicos normativos, robustecerlo con jurisprudencias, etcétera, ¿no? Y la metodología es que primero tiene que iniciar mediante un escrito de demanda, luego una contestación de la demanda, luego entonces una etapa de pruebas alegatos y después para llegar a una resolución final. Entonces, estas son las diferencias metódicas entre propiamente la metodología jurídica y la técnica jurídica. Vemos que estos y otros temas son los que vamos a abordar dentro de nuestras sesiones virtuales, así como también dentro de nuestras cápsulas informativas. Hasta luego.